El archivo nada más se llama salarios, ¿no? Sí, No, correcto. no se llama pandas, ok. No, Pandas es la librería. Y el archivo es un archivo normal de Excel que no tiene por qué tener relación necesariamente con Pandas. Es un archivo de Excel normal. Alguien ocupa un minuto más para descargar el archivo y ponerlo en la carpeta. Ok, voy a seguir. Si alguien ocupa un segundo más, levante la mano y yo me fijo. Si no, continúo ya. Ok, entonces, ustedes ya tienen una carpeta donde está, digamos que este archivo sin título 35 en mi caso, y a la par de este archivo, después de guardarlo, está ese archivo de salarios.xls. Por ahí Daniel me había preguntado si era un archivo de Excel. No me había fijado la extensión, entonces sí, es un archivo de Excel, ya me fijé. XLS es la extensión de un archivo de Excel, al igual que XLSX, solo que el que tiene el X al final es una versión más nueva de Excel. También hay otro tipo de archivo que es CSV, que se ve como con el mismo icono que un Excel y se abre con Excel en sus compus, pero es, digamos que otro tipo de archivo que Excel puede abrir. Todos ellos, esos tres tipos de archivos, pueden ser abiertos con este programa. Entonces, yo voy a proceder a guardar esto en alguna carpeta. Profe, perdón, entonces una vez que descargamos el archivo, ¿qué hay que hacer? Guardarlo en una carpeta y que esa carpeta sea la misma donde tenga el archivo de, de dame un segundo, perdón, que no puedo hacer dos cosas a la vez. Estoy buscando la carpeta que se me perdió. Ok, nunca he sido bueno haciendo dos cosas a la vez. Ok, entonces, de nuevo la pregunta. ¿Qué hacemos con ese archivo? ¿Qué es ese archivo? ¿Qué? De nuevo, les digo. Ok, tienen el archivo de pandas, este .py, que es, ahorita les enseño, el archivo
de Pandas normal, de Python normal que tengo vacío. En esa misma carpeta dejan este archivo, que es el de salarios. Eso es lo importante, en la misma carpeta. Lo dejan para que no tengan problemas, en resumen. Profe, ese archivo no lo tenemos nosotros, ¿verdad? El punto .py. No, Es lo que vamos a hacer, ustedes lo supongo. hacen. Es un archivo vacío. Ok, sí. Súper. Y aquí está, pandas clase. Es el mismo archivo que tengo ahí. Vacío completamente. Y por aquí tengo salarios XLS, que es un archivo de Excel normal, nada especial. Vean que tiene unas cuantas columnas, unas cuantas filas, una primer columna que dice sexo, nombre, salario base de un empleado. Estos archivos de empleados, un ejemplo. Hay unas componentes salariales que se llaman aumento anual, dedicación exclusiva, prohibición y carrera profesional. Lo que ganan algunos empleados públicos, en resumen. Y vamos a cargar eso de un Excel a nuestro Python para analizar datos. Eso es lo que vamos a hacer esta clase. Entonces, de nuevo, ¿alguien ocupa un segundo más? Ok, si están todos bien, entonces probemos con las siguientes líneas. Primer línea, import pandas, y le voy a poner un alias as pd, y la corro. Si no me tira ningún error, como a mí, es que se cargó bien la librería. A todos les debería cargar bien. Pruébenlo y un segundo seguimos. Ok, si eso funcionó bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es leer el archivo, cargarlo. Entonces, para hacer eso, vamos a decir lo siguiente. PD es el nombre de la librería. Y luego digo punto para llamar a la función. Y dos opciones. Tengo read CSV, si lo que voy a leer es un archivo salarios.csv, o read Excel, si lo que voy a cargar es un XLS. En este caso es un archivo de Excel, entonces voy a utilizar leer Excel y le voy a pasar el nombre del archivo. Puede ser comillas dobles, puede ser comillas simples, son indiferentes en Python para los strings, y le paso el nombre del archivo, salarios XLS. En Windows los nombres de los archivos no diferencian mayúsculas y minúsculas, por lo que puedo decir salarios en minúscula o salarios en mayúscula, da lo mismo. Esta es una función que crea el data frame, y como ya ustedes recuerdan de la clase anterior, eso tiene un return, tiene un return, me devuelve algo y eso lo puedo guardar en una variable. Entonces puedo poner aquí df, y entonces df es por data frame, no tiene ningún nombre en especial, y entonces me devuelve, bueno, la función read Excel me devuelve el data frame y lo guardo aquí. Si corremos eso,
y tengo todo correcto, debe crearse una nueva variable llamada df de tipo dataframe, 19 filas, 7 columnas, y por ahí nos va a mostrar algo como esto. Si me tira algún error, es que no hicieron alguno de los pasos que mencioné correctamente, de dejar el archivo en la misma carpeta que el archivo panda clase.py. Me dicen para ver qué puedo hacer. Sí, profe, a mí me está saliendo file not found, no such file or directory, salarios.xls. Ese de ahí. Revisa el nombre. Tiene que ser exactamente igual con la extensión .xls, xls, chequea que tenga eso y chequea, fíjate en la carpeta donde usted tiene el, el archivo, fíjese que tenga ahí su archivo de pandas y su archivo de salarios en la misma carpeta. Sí, sí, Prueben ahorita. están las dos en la misma clase, en la misma carpeta, el archivo de la clase y el archivo del Excel. Sí, y seguro que está trabajando, a veces pasa, uno se equivoca, que no está trabajando en el archivo de la clase, sino en otro. Digamos, está trabajando en TEM y no en Panda clase. No, sí, ya estoy trabajando en el archivo de Panda clase. Entonces, usted tal vez tenga algo como .xls, .xls. Vamos a ver, si quieres compartir para ver si ese es su Ok, voy a problema. ver eso. Ok, eso es porque, mira, te voy a explicar qué es eso. Aquí ves que esto dice extensión .xls, ¿verdad? Ajá, sí. El otro archivo dice .py Sí. al final. Sí, ok. Les puede pasar esto. A veces les pasa que ustedes tienen en View, en File Name Extensions, no chequeaba la opción de File Name Extensions. Pero aún así, por alguna razón, ustedes creen, mira, no tiene la extensión, le voy a poner .xlsx o lo que sea. Y entonces se ve así. Se ve como, sí, todo está bien, este es un XLSX y este es el archivo de pandas. Pero si ustedes se fijan, al habilitar las extensiones, en realidad le volvieron a poner un XLS cuando no se lo tenían que poner porque ya estaba ahí. Entonces el nombre del archivo en realidad es salarios.xls.xls porque ustedes le pusieron o volvieron a guardar el Excel con un nombre con la doble extensión. Chequeen que no sea eso, que sea un XLS con Sí, un solo punto. Podría ser eso. sí, era justamente eso. A ver. Por eso no hay que preocuparse mucho por cometer errores. Los mismos errores que uno comete, fijo, lo han cometido montones de gente atrás. La historia se repite. Parte de por qué aprender de los errores de los otros. Ok, ¿alguien más? ¿O todos bien? Profe, yo no he podido, pero no, digamos, no, uno para poner las comillas no son las de siempre, tiene que ser eso. Son indiferentes en Python y estas comillas funcionan exactamente igual que estas comillas. No sé si lo había mencionado antes o es nuevo. Esta comilla es exactamente igual que esta en Python. Ok, no, pero igual no, no me sirve. No sé si puedo compartir. Dame un segundo. Adelante. ¿Me tira esto?
Ok, vamos a esa carpeta que se llama clases, sí, Python tareas y clases. Ahí puede ver la carpeta. No, tienes que volver a darle compartir y seleccionar el... Ahí está ese, salarios XLS y está, ¿cómo se llamaba? El archivo. Ah, ok, una cosa más, chicos, que a veces les pasa. Vamos al Spider, un toque. Enséñame cómo estás corriendo eso. Ven, así. Vean, vuelve a darle, pasa por encima del icono que utilizaste para correr. Ok, ese icono no les va a servir la primera vez que están corriendo algo que requiere saber el directorio en el cual está el script. Vamos a ver cómo lo digo entendible. Utilicen el iconito verde la primera vez que ustedes van a correr eso. Ya él se da cuenta en cuál carpeta está y ya funciona. Y ya después pueden seguir solo corriéndolo con el iconito del cuadrito y el triangulito blanco. Eso es. Gracias, profe. ¿Alguien más? Ok. Profe, disculpe, ¿cómo fue su último que dijo? Que, por ejemplo, si esta es la primera vez que yo estoy corriendo este programa, la primera vez que lo corro, que abrí el Spider y estoy corriendo esto, si yo lo corro con este icono como que lo corre de una forma en la que él no se da cuenta en qué carpeta está. Entonces no va a encontrar el archivo, porque en realidad solo está como, si yo tengo aquí más líneas y selecciono esto y corro esto, él no está corriendo todo el archivo, sino que está como seleccionando esto y corriéndolo desde como algún lugar temporal. Entonces, él no sabe dónde está todo este archivo y que está en la misma carpeta donde está el archivo salarios XLS. Entonces, primera vez lo corro con este para que el archivo sepa o para que Spider sepa dónde está este archivo. Y ya ahora sí se dé cuenta que este archivo de salarios está en la misma carpeta y ya después lo puedo seguir corriendo solo partecitas con este de acá. Gracias. Ok, entonces ya ahora sí, después de esa primera parte que a veces es un poco tediosa, ya después lo van a hacer súper rápido, en 30 segundos ya no van a tener problemas y van a pasar de inmediato a analizar. Si ya todos tienen aquí su data frame en el Global Environment, entonces, qué sé yo, puedo seleccionar aquí, puedo correrlo, el DF, y vemos que si corro todo esto, ya se me pegó, parece. Ok, aquí no me sale en R a veces sale. Bueno, no, en R sale. Tengo que ponerle el print, parece. Ok, entonces le puse el print y aquí ya me sale en la terminal el archivo, solo como para ver que está bien. Entonces, esto uno nunca lo utiliza realmente, porque los data frames, cuando uno trabaja con un data frame, la verdad es que para efectos prácticos uno nunca trabaja con un archivo muy pequeño, en el sentido de 7 columnas, 19 filas. Uno trabaja con varios miles de filas, en el mejor de los casos, unas poquitas miles de filas y unas cuantas columnas, pero si están trabajando, qué sé yo, ustedes futuros economistas, con la encuesta del ENAJO, con la encuesta del INEC de personas, que son 5 millones de filas. O si están trabajando con algo interesante, son varios millones de filas. No me sirve para nada hacer print de F y que salga aquí. No es esa la idea
de eso. Para eso ustedes abren el Excel y loguean, pero tampoco es esa la idea, porque en el Excel 5 millones de filas se pegan un montón y ¿de qué me sirve estar ahí bajando y bajando, viendo filas de miles y miles de filas? Lo que yo quiero es poder analizar la información como decir, ok, ¿cuál es el promedio de edad de todas las personas? ¿O cuánto ganan en promedio las personas? No me interesa ir uno por uno viendo, sino haciendo ese análisis. Entonces, este printdf está ahí, se ve algo, pero ni siquiera puedo verlo bien. Se ven estos 3 puntitos porque no me caben todas las filas, todas las columnas ahí. Entonces él pone puntitos diciendo que ahí hay más datos que no se pueden ver. Lo puedo también ver de la siguiente forma. Si no son tantas filas, si son solo unas decenas o cientos, si yo le doy clic aquí, no sé si lo pueden ver bien, creo que sí. Si ustedes le dan clic aquí, se les aparece este panel del frente. ¿Lo ven? Ese panel con los datos en rojo, en azulito. Gracias, ok, perfecto. Ok, sí, ahí pueden ver esos datos. De nuevo, tampoco es como, si uno quiere ver algo rápido, ahí está, perfecto, uno lo puede ojear, pero tampoco es esta la idea, andar viendo los datos aquí y, y ya. Es luego analizar esto. Esto uno lo puede tener solo como para ver una pequeña parte de los datos y ver que aquí hay estas filas, etcétera. Vemos que hay una primer columna que mete pandas, que es el índice. Entonces, a veces uno puede seleccionar las columnas por el índice, pero usualmente uno va a querer seleccionar las cosas por características de alguna columna. Por ejemplo, deme todos los hombres y calcule cuál es el salario de todos los hombres. Calcule cuál es el salario de todas las mujeres. Encuentre si existe un techo de cristal entre los hombres y las mujeres. Tipos de esos análisis es lo que uno quiere encontrar. Entonces, vamos a ir haciendo eso. Después de imprimirla, que realmente no me interesa mucho, como mencioné, vamos a empezar a hacer algunos análisis básicos. Esto se parece, los data frames, a una matriz. Son una matriz en el fondo, se implementa mediante una matriz, entonces uno puede seleccionar datos. ¿Cómo los selecciono? Diciendo de dos formas. Seleccionar datos se puede hacer de dos formas. Forma 1, nombre del data frame, llaves o corchetes cuadrados, comillas y el nombre de la columna. Vean, aquí están los nombres de la columna. Entonces yo puedo decir salario base. Entonces, aquí me hace falta el print para poder ver eso. Print. Pero estoy seleccionando solo la columna salario base. Vean que aquí salen los 19. Las 19 filas de salario base. Es esto. Esto es seleccionar toda la columna. Vean que dice el nombre de la columna y el tipo. Es de tipo float 64. Float 64 significa que tiene decimales y la precisión son 64 bits. Eso es lo que significa. ¿Y qué significa que la precisión es de 64 bits? Que es un número muy grande para ustedes, en resumen, que les sirve. Ok, un minuto, copienlo. Y si quieren podemos hacer una más para que lo copien. Ok, dado que ya tengo esta columna de aquí, yo puedo aplicar una función sobre esta columna. Puedo decir imprima la suma de la columna salario base. Y ahí está, 7.619.690. Una pregunta, ¿cómo fue que usted sacó antes, tipo, esta visión general del archivo? Dando doble clic aquí.
gracias. Ujú. Profe, no sé por qué, pero el print no me sirvió. ¿Qué le da? Nada que... Voy. Que hay un carácter inválido en el identificador. Mm, ¿Lo pusiste pegado, tal vez? Bueno, si está separado. No es este mismo error, entonces. Sí, no, me sale que es de sintaxis, pero sí. Ah, ok, puede ser que antes se te olvidó cerrar algo así. Se te olvidó cerrar este paréntesis y te sale un error acá. Podría ser Sí lo eso. tengo cerrado. Entonces, no se me ocurre si ¿Puedo quieres compartir compartir. pantalla? Ujú. Oye, y una pregunta, ¿por qué el Zoom tiene que tener ahí un paréntesis con nada? Dame un segundo, Daniel. Estás utilizando comillas incorrectas, Viviana. Esas no son las comillas. Cópiala de la línea Ok, 6 y ya. Ahora sí, Daniel, gracias. perdón. No, que digamos, porque el Zoom que uno le pone ahí tiene que tener los paréntesis vacíos, o sea, el punto Zoom, paréntesis vacíos. Ah, porque es una función. Entonces, recuerda que... Vamos a ver. Ok, recuerda que def, nombre de la función, siempre tiene paréntesis. Entonces, si yo quiero llamar a la función, digo su nombre y, y la función, ¿verdad? Hasta ahí, eso se entiende. Sí. Ok, entonces, pd, ok, entonces, em, Pandas es una librería. Pandas, vamos a ver cómo lo digo. Ok, eso es un tema un poquito aparte que se llama objetos. Ujú. Los objetos son cosas en los lenguajes de programación. Las cosas pueden tener funciones, métodos como este nombre. Hay una cosa, una clase cosa, y dentro de esa cosa hay un def función. Entonces, esta cosa de aquí se llama df, es esto de aquí, data frame. Entonces, esta cosa tiene una función. Y ahora, para yo poder llamar a la función de esta cosa, tengo que decir algo como df punto el nombre de la función y paréntesis vacíos. O yo puedo llamar, si esto recibe un número, entonces decir df punto función y su parámetro, el parámetro que sería el num que le quiero pasar. O si no recibe algo, lo dejo vacío. Es esto mismo de aquí. Todo esto en azul es una cosa de estas. Entonces, todo esto es este df y de ese df estoy invocando, llamando a la función sumar y por ser una función tiene que tener paréntesis. Esa es como la estructura de por qué ahí hay paréntesis aquí.
¿Queda un poquillo claro? Sí, muchas gracias. Ujú. Aún hay muchas cosillas ahí, vamos a ver, de entender la estructura de Python, pero parte de hay que ir profundizando más en el lenguaje para como que eso parezca natural, digamos, para uno. Porque cuando uno está viendo como Python, a veces se pregunta, pero ¿por qué esto lo escribo de esta forma? Y si uno entiende como esas bases que yo a veces les decía, entonces va a ser como, sí, esto es una función y ya sé como por dónde puedo seguir. Ok, ya hay más funciones, ¿qué puede ser? Piensen ahí o traten, échenle una ojeada a Google para que vayan ojeando. Si yo quisiera tratar de ver las funciones que tienen los data frames, ¿cómo podría buscar en Google? ¿Y qué podría poner aquí? ¿Qué funciones creen ustedes que yo puedo aplicar sobre un conjunto de datos? ¿Qué funciones o qué cosas puedo aplicar sobre un conjunto de datos? ¿Algún batazo por ahí? Supongo que funciones estadísticas fáciles como ¿Cómo? promedios, las Promedio. funciones Ujú. medias. eh, Genial. Exactamente. Encuéntrenme alguno para ver qué puedo poner ahí. Pero correcto. un min. Un min, que sería el mínimo. Ah, no, o sea, min como medio, o sea, mean, digamos. Ajá, ok. Pero bueno, ese también. El mínimo y el min. En efecto. La Ujú. variación. La variación y cómo sería eso. Yo puse varia y tiro con uno. Var. Ok, me dio esto de aquí, pero esa no es la variación. Entonces tengo que venir aquí, presiono F1, vamos a ver si me da la ayuda. Ujú. Ok, no, pero podemos hacer la siguiente búsqueda, vean. Em, ok, supongo que no te estabas, no sé si te referías a la desviación estándar A la o varianza. la varianza. Ujú. Ok, listo. Nos dice que esto es la eh, variance, la varianza, en efecto. ¿Y desviación, cómo creen que sería? La desviación estándar. De ese, pues. De ese sí. ¿Alguien la puede encontrar? ¿Cómo calcular la desviación estándar de una columna de data frame en pandas? Sería como lo que hay que buscar. Profe, no sería con st-dev. Creo que... un segundo. Creo que es solo STD. Standard Deviation. Probemos a ver. Ahí está la desviación. STD es. Hay otras formas. No necesariamente esta es la única. En efecto, puede haber un STD barra abajo, no sé, algo más. Ok, pero en resumen, eso era lo que quería que vieran, que no necesariamente vamos a ver todas las funciones que tengo aquí, sino que ustedes, tanto para el examen como para el resto de la vida, si alguna vez llegan a programar desdichadamente en Python en su vida profesional o dichosamente, depende de cómo lo quieran ver, entonces, o sea, hay que buscar en Internet las cosas, en los APIs, no queda de otra. Programar no es solo recibir una clase y memorizar lo de la clase, sino que una parte, o tal vez la parte más importante, es precisamente ir aprendiendo uno cómo resolver los problemas que van a ir
naciendo de acuerdo al programa que yo estoy haciendo, en efecto. Ok, eso es la parte básica de cómo puedo llamar una columna y que tiene funciones esa columna y puedo aplicar cosas sobre esa. Hay cosas más avanzadas que vamos a ir viendo. Por ejemplo, la otra forma que les decía que hay una segunda forma de llamar una columna es, en vez de decir DF esto, salario base, es decir DF punto el nombre de la columna y la función que quiero aplicar, sum. Y entonces esto de aquí funciona exactamente igual, ¿ven? Que, bueno, sum no me aplica porque es una columna de texto, pero si fuera número lo haría. La cuestión es que yo solo puedo utilizar esta notación si el nombre de la columna no tiene espacios vacíos, como aquí. Yo no puedo decir DF salario base porque hay un espacio vacío acá. Solo puedo tener nombres de columnas si quiero utilizar esta notación pegadas, ya sea que yo en el Excel le cambie aquí un barra bajo, salario base, o que renombre la columna del data frame por salario barra bajo base para que no haya espacio vacío. Ahí sí puedo utilizar esta notación. Y esta notación es un poquito más compacta, más sencilla. Luego hay un par de funciones más. df.describe que me muestra para cada columna esta de acá. Vamos a ver. Este solo me lo muestra. Sí. Recordaba que salía diferente. Hay una que se llama DF Shape, que me muestra la cantidad de filas y columnas. Vamos a ver si me sale. Shape. Ahí está, 19 filas, 7 columnas. Esto es una tupla. Y si quiero sacar la cantidad de filas o la cantidad de columnas, digo DF Shape 0. Me va a sacar el 19. O DF1, DF Shape 1 me va a sacar el 7. Entonces, por si ocupa hacer algo con la cantidad de filas y columnas. Ok, y luego lo que vamos a hacer es que podemos sacar partes de, como en las matrices, que podíamos sacar de la fila 2 a la fila 5, de la columna 7 a la columna 20. Lo podemos hacer con los data frames de la siguiente forma. Digo, df.loc. Nombre de la función es loc, pero loc es una función peculiar que en vez de ser paréntesis es esto, porque es notación como de matrices. Y aquí pongo la fila inicial y la fila, fila inicial, fila final que quiero, columna inicial y columna final que quiero tener. Entonces, por ejemplo, si yo quiero de la fila 1 la columna llamada salario base, entonces esto de aquí me va a dar ese dato. Este es el dato que está, el segundo dato, porque inicia en 0, y de la columna salario base. Es este de aquí. O lo puedo hacer sacando no solo partes de, puedo sacar, por ejemplo, el salario base
de la fila 2 a la fila 7. Pues aquí me va a sacar estos datos de acá, del 2 al 7. Ok, un minuto para que lo puedan copiar con calma. Profe, y una pregunta, digamos, ¿qué es lo que nos deja hacer pandas? ¿En qué sentido? ¿Con qué pueden Tipo, hacer con pandas que tal vez no, que sea mejor que Excel? digamos, o sea, ¿por qué importamos pandas? Es que, Ah, porque pandas es el data frame. Pandas tiene este tipo que se llama data frame. Es eso. Y todas las cosas asociadas a los data frames, como esta función zoom, min. Ujú, ok, muchas gracias. ujú. Ok, si ya pudieron copiar eso, entonces importante que entiendan esta notación. Vean, una coma acá. Aquí van las filas y aquí van las columnas. Ujú. Si yo solo pongo una, me va a dar solo una fila. Si utilizo los dos puntos, me va a dar de la fila inicial a la fila final. Entonces aquí puedo decir algo también como de salario base a y prohibición, por ejemplo. Entonces a prohibición. ¿Ok? Ven ahí que me da de la fila 2 a la fila 7, de la columna salario base a la columna prohibición. Entonces puedo sacar partes de el data frame y luego a esas partes yo puedo volverle a aplicar funciones como zoom, min. Entonces ahí puedo ir como sacando datos que me interesan y ir aplicando sobre ese subconjunto de datos funciones para calcular cuál es el promedio de las primeras, los puedo ordenar del salario más grande al más pequeño. Luego saco a las 1000 personas, digamos que tengo los datos de la UCR, saco a las 100 personas que ganan más, los que ganan más de 5 millones. Entonces calculo cuál es el promedio de esas personas que ganan más de 5 millones y cuál es el promedio de los que ganan menos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí esta es parte de los análisis que uno puede ir haciendo. Y Una eso lo puedo pregunta, guardar en otro segundo data frame. Todo esto de aquí lo puedo guardar en un segundo data frame que es como este primero y puedo seguirle aplicando operaciones. Dime, ese dataframe.log, ¿qué es lo que hace? saca partes de un data frame. Ah, ok, y me permite meterlas en otros dataframes. Exactamente. Ok,
Ok, y para finalizar, vamos a ver lo siguiente. Yo puedo, por ejemplo, sacar, utilizando esta notación, del data frame, abro paréntesis, y ahora esto es un poco, tal vez como que los confunde. Todo este es el data frame. Quiero filtrar los que ganan más de 400,000 colones de salario base. Entonces puedo decir de la columna salario base los que ganan más de 400,000, pero tengo que decirlo de esta forma. Esta columna, donde esa columna sea mayor que 400,000. Entonces, esto lo puedo guardar en el DF3. Si corro esto, entonces, vean que se crea un data frame, pero solo con 11 personas ahora. Y ahora de ese data frame 3, puedo sacar cuál es el promedio de las personas que ganan más de 400,000 y podría ser un data frame 4, cuál es el promedio de las personas que ganan menos de 400,000 y hacer una comparación de medias. Una pregunta, y lo que está haciendo entonces, agarre el data frame salario base y agarre solo los valores mayores a 400,000 ¿En cuál columna? salario base. Donde tome todo el data frame y los que tienen un salario base de más de 400,000, guárdenlos aquí y luego calculen el promedio de solo de esa parte. Y dice que el promedio es 600, ¿qué? Vamos a ver, porque no lo vi bien. 478,779, me parece. Ahí estoy calculando, vean, el promedio de todas las columnas. Entonces, aquí estoy calculando el promedio del salario base, el promedio del aumento anual de las personas que ganan más de 400,000, el promedio de la dedicación y así sucesivamente. Si no le pongo aquí la columna en medio. Y bueno, ahí ya es seguir jugando y jugando con los data frames y las diferentes funciones. Recuerden que la materia está ahí en la plataforma. Hay más cosillas que pueden ir practicando, pero ya tienen la base. No sé si hay alguna duda o consulta antes de finalizar. Profe, y digamos, ¿por qué no puedo poner como solo, o sea, porque tuvo que poner el DF afuera? Por notación, usted dice que tal vez sería como más fácil ponerlo de esta forma, ¿verdad? Como data frame, ajá, Ajá, donde columna salario base sea mayor que 400,000, tiene como más sentido. ajá, Esa es la notación, así hay que ponerlo. ok. Y otra forma, usted lo podría poner así también, de ese sexo igual a H. Entonces ahí, no sé si es con 2. Ok. En los data frames de R es con 1, para que no crean que estoy tan bateado. Sí, ahí en resumen, como les dije, si tengo esta notación, la notación de una sola de la columna con un solo nombre sin espacios, puedo decirlo de esta forma un poquito más corta y sacar aquí entonces el promedio de los hombres y luego puedo sacar el promedio de las mujeres y luego vamos a aprender cómo hacer un gráfico de eso para poder comparar el promedio que ganan los hombres con el promedio que ganan las mujeres. Pero eso de los gráficos queda para el último examen. En este examen solo va a entrar cosas como de texto, como no gráficas de los data frames. Profe, y una pregunta, digamos, ahí con esos dos puntos, o sea, si yo quisiera agarrar solo salario base y prohibición, Si usted como, quisiera, buena pregunta,
Si usted quisiera agarrar solo salario base y prohibición y no de salario base hasta prohibición, entonces lo que tiene que poner es una lista de columnas que quiere sacar. Entonces es así, veamos, es de FLOG de la columna 2 a la 7, perdón, de la fila 2 a la 7, y vean que todo esto que estoy marcando en azul es una lista con 2 columnas. Entonces, solo estas 2 columnas son las que van a salir. 2 puntos es desde hasta. Una lista es la lista de cosas, de columnas o de filas que quiero. Si quisiera solo las filas 3, 5 y 7, entonces ahí las puedo poner. Solo las filas 3, 5 y 7 y solo las columnas salario base y prohibición. ¿Alguna otra duda o consulta? Profe, si quisiera sacar, digamos, solo las columnas para que me salga toda la columna, lo primero iría en un paréntesis vacío, Si, por el espacio de las filas. si quisiera sacar todas las columnas, Sí, como en el caso de que no quisiera decir como que, ok, de estas columnas quiero la fila 3, 5 y 7, sino como que quiero que se imprima toda la columna. ok, quieres, por ejemplo, vamos a ver, quieres, si no me equivoco, debe ser así. Mm, no sé, se me ocurre poner desde aquí hasta el max, pero debe haber una forma más corta. Hasta el máximo y el máximo que es la cantidad de filas, 19, pero que esta es una forma, te quedo debiendo otra forma más corta. Dame un segundo y te lo busco. Sí, te quedo debiendo esa. Eso te sirve. Si es lo que entiendo que estás preguntando. Todas las filas donde maxi va a ser esto que dijimos aquí, la cantidad de filas. Entonces, de la fila 0 hasta todas, solamente las columnas, salario base y prohibición. No sé si era eso, pero hay una anotación, solo que no me acuerdo, no sé cómo es, para que sean todas las, o solo las columnas que quieres, pero todas las filas. ¿Era esa? ¿O era otra cosa? Ah, no, sí, prefiero esa. Ok. Gracias. Profe, ¿puede copiar el código en el chat? Sí. Ok, listo, ahí se fue.
Creo que lo puedes poner así para la otra chica, solo con los nombres de las columnas, sin el lock. Vamos a ver. Debería ir 2, entonces. Ok, es esta notación. Esto de aquí es lo mismo que esto de aquí. Si ven, 2 columnas, solo la columna salario base y la columna prohibición, todas las filas. Entonces, olvídense de esta porque la idea es hacerlo cortito. Entonces es del data frame, siguiendo este mismo principio de aquí, donde le digo el nombre de la columna, le puedo pasar una lista con las columnas que quiero. Esa es la anotación. Se ve muy poco Python, pero eso en resumen lo mismo. ¿Alguna otra duda o consulta? Ok, chicos, entonces recuerden, estoy en consulta a las 9:10, igual el otro jueves. El jueves vamos a seguir practicando pandas y la otra semana exámenes. Cualquier cosa me pueden escribir y que pasen buen día. Chao. Profe, perdón, ¿para cuándo quedó el examen corto? Lunes, como es exactamente el mismo formato que examen corto y examen del primero, y quedaron para el lunes 14 y jueves 17 respectivamente. Examen Listo, corto y 14 y examen. 17, gracias. Sí. Y entra hasta acá, hasta pandas. Lo que vamos a ver de pandas, ya no vamos a ver nada más. Temas nuevos. Listo, profe, pura vida. Bueno, Gracias, profe. un gusto. Gracias, profe. Chao. Chao, Hasta luego, William. profe. Chao, Daniel, Denis.